Señores, hoy está Fernando Mele con nosotros para hablar de sus biografías. Buenos días. ¿No nos quiso contar de qué va a hablar? No. Mantiene el misterio. Incógnita. De hecho, probablemente, bueno, Traumo lo hicimos la semana pasada. Sí, ¿no? Probablemente hablemos de toda su infancia y adolescencia sin nombrar quién es. Vamos a decir el nombre, muchos tal vez la conozcan, muchos no, pero vamos a intentar mantener el misterio. Vamos a hablar de Norma Jean Mortenson, pero empezaremos hablando de su madre, llamada Gladys Baker, que se casó con un noruego llamado Edward Mortenson. No lo voy a decir. No lo digas. Y poco después de separarse de este noruego, descubrió que estaba embarazada de la niña de la que vamos a hablar. Por lo que, cuando nació su hija, Norma Jean, le puso el apellido Mortenson, del que se cree es su padre, no está confirmado. Mortenson. Para que no fuera hija ilegítima y para que no tenga que llevar el apellido de su madre. Norma Jean Mortenson nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, en California, y su madre Gladys trabajaba en una productora de cine contando filminas y diapositivas. Medio, no era ni actriz ni directora ni nada, sino que trabajaba medio de oficina. A las 6 semanas de haber nacido la niña, fue dada en adopción porque su madre tenía no solo problemas económicos, sino también principalmente problemas emocionales. Y fue así que vivió hasta los 7 años en la casa de un matrimonio adoptivo. Hasta que un día la madre apareció en la casa de la verdadera madre, reclamándola. Dice, ya tengo una casa propia, ya estoy más estabilizada, quiero llevarme a la niña. Por lo que se llevó a la niña, pero al cabo de unos meses, la madre sufrió una crisis nerviosa y fue internada en un hospital psiquiátrico. Murió al poco tiempo. Y debió, obviamente, ceder a la niña nuevamente en adopción. ¿Quién la adoptó? La adoptó la mejor amiga de la madre, una señora llamada Grace McKee, que unos años después se casó, se fue a vivir a la costa este de los Estados Unidos, por lo que dio otra vez en adopción a la niña. Qué mala suerte esa chica. ¿Todavía sigue llamando Mortenson de apellido? Todavía se sigue llamando Mortenson de apellido. Estuvo viviendo con distintas familias, se cree que tuvo 11 padres adoptivos. Hasta que 2 años después, la mejor amiga de la madre, aquella que la había adoptado, la señora Grace McKee, consiguió la tenencia definitiva de Norma, que tenía apenas 9 años y ya había pasado por las manos de muchísimos padres. Sin embargo, otra vez, escuchá, no duró mucho en la casa nuevamente de McKee, porque un par de meses después de ser adoptada, Norma denunció que el marido de Grace McKee, su madre adoptiva, la había violado. 10 años. 10 años. Sí. Por lo que se fue a vivir a lo de un tío de esta señora Grace McKee, el señor Brunings. El señor Brunings. 3 años después de haber seguido a vivir a lo del señor Brunings, cuando la niña tenía 12 años, volvió a ser violada. ¿Por este señor Brunings? No por el señor Brunings, sino por uno de los hijos del señor Brunings. Bueno. Luego de este episodio se fue a vivir unos años... Se puede entender de grande como de por qué estaba así, ¿no? Se fue a vivir a lo de otra tía de Grace. ¿Quién es? ¿Todavía no sabes quién es? Ahora te digo. Me imagino, La señora se fue a vivir con otra señora, empezó a tener problemas de salud y ella tuvo que regresar otra vez a la casa de Grace, a la casa del tipo que la había violado por primera vez. Este tipo, el señor que la había violado, recibió una oferta de trabajo y debían mudarse de esa casa, por lo que Norma tenía que volver a un orfanato. Tenía 16 años. ¿Qué hizo entonces? Se casó a los 16 años con un vecino, con el hijo de un vecino llamado James Dougherty. Él tenía 21, ella tenía solo 16. Dejó los estudios y se dedicó a ser ama de casa. Corría el año 1942. Te aviso que lo siente 1040 ya adivinó. ¿Ya adivinó? Bueno, muy avispado. Y eso que todavía no tenés el apellido con el que... Todavía no tenés el apellido, exactamente. Estados Unidos participaba en aquel entonces, en el año 43, de la Segunda Guerra Mundial, por lo que el policía con el que se había casado, policía militar, fue enviado a Australia a combatir. Y Norma, al quedarse sola, se fue a vivir con su suegra y comenzó a trabajar con ella en una fábrica de municiones. Un día aparece en la fábrica un fotógrafo que empieza a sacar fotos a las personas que están ahí. Le saca una foto a nuestra amiga Norma. Muy linda esa altura. Muy linda ya a esa altura. En su puesto de trabajo, le saca foto para una revista. Empieza a aparecer en algunas tapas de revista, empieza a comenzar a ser buscada como modelo. Y esto no le gustaba al marido no le gustaba que sea modelo. Se ponía celoso. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Norma? Elegir, me quedo con mi marido, sigo siendo ama de casa, o adopto
la carrera de modelo y empiezo a aspirar a este camino. Fue así que en 1946, con 19 años, se divorció del marido y se presentó a varios castings. Fue contratada por la 20th Century Fox para trabajar como extra de cine durante 6 meses y el ejecutivo que la contrató le dijo: Norma Jean Mortenson, que ni siquiera sabemos si sos Mortenson. Norma Jean no suena para nada. ¿Por qué no mejor te cambias el nombre? Y ahí se puso de la madre. Y ahí se puso el apellido de soltera de su abuela y le propuso este señor el nombre de una actriz, Marilyn Miller, y el apellido de su abuela, de soltera, era Monroe. Y hablamos de la señorita Marilyn Monroe. Si querés hacemos la tanda y después hablamos. Pero antes de ponerse el nombre artístico Marilyn Monroe, ¿no usó el nombre de apellido de la madre? Norma Jean Baker. Norma Jean Baker utilizó primero y después utilizó el cuando ya se mete al mundo de la actuación, se pone el Marilyn Monroe. Para mí, una de las mujeres más lindas de la historia del cine. Es muy probable. Es muy más probable. lindas de la historia, más lindas y más sensuales también. Ahora de la historia del cine. Hacemos la tanda y hablamos de la Marilyn Monroe ya en el mundo del espectáculo. Bueno, 9:49 y Fernando Mel está hablando de Marilyn Monroe, ya ahora metida en Hollywood. En el año 46 pasa a llamarse Marilyn Monroe, dijimos. Empieza a actuar en algunas películas con papeles secundarios y en algunas películas de no mucho renombre y no mucho éxito, hasta que empieza a tener papeles cada vez más protagónicos y cada vez en películas que tienen mayor éxito, sobre todo, por ejemplo, en Los caballeros la prefieren rubias, que es una de sus más importantes apariciones en el cine. Pero sin dudas lo que hace saltar al estrellato a Marilyn Monroe fue la aparición en el número 1 de la revista Playboy. Esto se dio en diciembre de 1953. En la tapa aparece una foto de ella con un vestido negro. Es la primera de la historia, aparece Marilyn Monroe en la tapa. Y aparece en un vestido negro en la tapa con un escote muy pronunciado, pero en la página central aparece una foto de ella acostada, totalmente desnuda, como de perfil, en unas sábanas de seda, que es una foto que en realidad se había sacado 4 años antes, y Hugh Hefner, un visionario, de quien ya hemos hablado aquí también, el dueño de Playboy. Todos queremos ser con seamos grandes, ¿no? Exactamente, había comprado sus derechos. Cuando seamos grandes, ¿para qué cuando seamos grandes? Claro, ya antes de que sea. Claro. Marilyn Monroe todo el tiempo tuvo la intención de demostrar que no era solo una cara bonita y no era solo una linda chica. Le gustaba mucho leer, le gustaba muchísimo la literatura. De hecho, se hizo amiga, por ejemplo, de Truman Capote. Hizo en un momento una lista de personalidades que a ella le parecían los más sensuales y lindos del mundo, y puso a Albert Einstein, por ejemplo. Se casó después con Miller, exactamente. Y además, para todo esto, se negó a participar en una comedia musical con Frank Sinatra, con quien también se cree tuvo alguna noche de pasión, porque le parecía que esto era un papel muy básico y trivial, y es por eso que rechazó trabajar con Sinatra. En enero de 1954 se casó con el conocido jugador de béisbol Joe DiMaggio y se fueron de luna de miel a Japón. Aprovechando que estaba en Japón, se estaba dando en aquel entonces la guerra de Corea. ¿Qué hizo? Se fue sola a Corea, estuvo 3 días allí y entretuvo cantando canciones de sus películas a los más de 70.000 marinos estadounidenses que estaban en la guerra de Corea. Te imaginás, Marín. Te imaginás, ¿no? Hay una foto de ella con un uniforme militar, una especie de mameluco verde, muy famosa de esa visita. De la visita a Corea, exactamente. En 1955 filmó The Seventh Year Itch, así se llama, La Comezón del Séptimo Año, en español, un éxito absoluto. Y es en esta película cuando aparece la famosa escena que ella está con el vestido blanco y se le vuela por debajo en la salida del subte, del aire del subte. Esta película, y puntualmente esa escena, contribuyó a la crisis matrimonial que venía teniendo con el jugador de béisbol Joe DiMaggio. Él era muy católico, por lo que se le vean las piernas casi hasta las caderas no le gustó nada. Esa noche, la noche que se hizo esta filmación, Joe DiMaggio estuvo en la filmación de esta escena. Se escucharon fuertes golpes y discusiones en la habitación de ellos. Y para seguir rodando la película, los días siguientes Marilyn Monroe tuvo que ser maquillada para ocultar los moretones que le había causado su marido. Por supuesto, terminaron separándose al poco tiempo. Se fue a ir a Nueva York tanto para estudiar actuación. Ella quería ser actriz, no quería ser una modelo linda y sacarse fotos únicamente, sino que quería ser actriz y cantante, cosa que logró y hacía ciertamente muy bien. Se fue a estudiar actuación por recomendación de su amigo Truman Capote.
que le dijo anda a estudiar con fulanito de tal, y además formó su propia productora, con la que filmó una película. Se casó en 1956 con el escritor y guionista Arthur Miller. Él era judío, por lo que ella debió convertirse para poder casarse en una ceremonia religiosa con Miller. Y ese mismo año, en el 56, decíamos, filmó la primera y única película con su productora, Marilyn Monroe Productions. La película se llamó El Príncipe y la Corista, pero la grabación fue un poco traumática. ¿Se acuerdan todo lo que hablamos de la infancia, no? Sí, pues claro. Durante esta grabación quedó embarazada y sufrió un aborto espontáneo. Tuvo muchos trastornos emocionales, como... Era con Laurence Olivier, ¿no? Sí, creo que era con Laurence Olivier. Comenzó a tener trastornos emocionales, trastornos anímicos, se volvió algo adicta al alcohol y a los sedantes. En 1959, luego de algún par de años de desaparición en el cine, filma Una Eva y dos Adanes, también un clásico de ella. Que es Sugar, la que está en el Sugar, Sugar es la versión teatral de esa película. En la que nuevamente sufrió un aborto. Se cree que habría quedado embarazada de Tony Curtis, que era compañero de él en esta película. Y la salud y el estado emocional de Marilyn se fueron desmoronando de manera muy rápida y muy precipitada. Por las noches, para combatir el insomnio, llamaba con frecuencia por teléfono a su psiquiatra y psicoanalista y se quedaba horas hablando con él. Y esto empezó a afectar, por supuesto, a su carrera. Llegaba tarde a las filmaciones, no podía memorizar las líneas, tenía muchos problemas de concentración, pedía que se repitan muchas veces las escenas, cosa que le hizo también tener problemas con sus compañeros de trabajo. Pedía 20 veces hacer la misma escena, cuando había salido bien. Sin embargo, seguía encarnando papeles que recibían muy buenas críticas. El 19 de mayo de 1962, el entonces presidente John Fitzgerald Kennedy festejó su cumpleaños número 45. Sí. Y dijo, ¿vos qué haces cuando festejas un cumpleaños? Decís, bueno, un salón de fiestas, a lo sumo, bueno, en el living de tu casa, en el quincho. No, el tipo en la Casa Blanca. En la Casa Blanca. No, yo quiero festejarlo en el Madison Square Garden, porque soy así de sutil. En él apareció Marilyn Monroe y le cantó el feliz cumpleaños. Claro. Y vamos a escuchar el Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Perdóname, President. dos cosas. Hay que mirar esto es radio, yo sé que no se puede, pero cuando vos lo ves, la cara de ella, Sí. ¿no? Una sensualidad mirando a los... La bebota. Sí. Y lo segundo es Jackie Kennedy en ese momento. La quería Sí, la quería matar. La quería espectacular. Porque además todo el mundo hablaba, ¿no? Ya se La mirada. la comida Kennedy ahí. Sí, ya estaba muy polémica la relación entre ellos dos. Nunca se supo nada. El vestido que utilizó se subastó hace poco por $4 millones. Le quedaba tan pegado al cuerpo que tuvieron que terminar de coserlo cuando ya lo tenía puesto. No. Era un vestido color que era muy similar a su piel, exactamente. Hablamos de una mujer con curvas. Una mujer no solamente porque tenía buenos pechos, sino curvas una mujer, reales. no era una chica flaquita, no era flaquita, tenía su cintura, caderas. Sí, tuvieron que coserlo y además Anda a sentarte. estuvo hecho por un diseñador muy reconocido. Sí. Cuando después de la actuación de ella y se quedaron todos ahí en el Madison tomando algo, supongo, se le empezó a descoser. Tuvieron que pedirle que le traigan ropa porque se le empezó a descoser el vestido. El 5 de agosto de 1962, a las 3 de la madrugada, Marilyn fue encontrada muerta en su habitación en Los Ángeles, en los Estados Unidos, y el informe de la muerte indicó probable suicidio. Aunque siempre fue un gran misterio el suicidio. ¿Por qué? Porque en la escena no del crimen, sino en la escena cuando la encontraron muerta, había cosas muy irregulares. La gente que trabajaba para ella estaba en una actitud medio sospechosa. Se cree que tardaron como 3 horas en llamar a la policía. Hubo mucha teoría conspirativa porque en el medio estaba metido la familia Kennedy. Además, después se habló de que Bobby Kennedy se la comía también. Los dos. El hermano que era senador. Que al final lo mataron a los dos, ¿no? En 1972, años después de la muerte, la actriz Verónica Hamel
compró la casa de Marilyn y cuando empezó a hacer remodelaciones encontró un sistema de espionaje en todas las habitaciones de la casa y este tipo de sistemas era de uso exclusivo del FBI y de la CIA. Dato nada más. No, bueno, el dato es que cada tipo que estuvo con ella en esa pieza fue espiado. Claro. Fue espiado. Un datito. Y además ella probablemente sabía muchas cosas que no se podían revelar. Dicen que Joe DiMaggio, su segundo marido, no el primero que se había casado para no ir al orfanato, sino el jugador de béisbol, fue el hombre que más la amó, aunque le surgió un par de golpes que no dicen lo mismo. Desde que se murió Marilyn hasta que se murió en el año 1999, es decir, por 30 años, Joe le enviaba un ramo de flores los lunes, los miércoles y los viernes a la tumba de Marilyn Monroe durante 30 años. Mirá vos. Todas las semanas, 3 veces por semana. Qué mujer, Qué mujer. Hermosa. En la historia del cine. Y qué historia, pobre. Y qué historia de pobre de sufrimiento que ha tenido, más allá de que terminó siendo espía, como dice el señor Mele. No, yo no dije. La sospecha, bueno. Yo no dije la sospecha de que eso. quizás filmó algo en la habitación. Por eso hubo una teoría conspirativa de que la habían matado a ella. Sí. No de que se había suicidado, habían aparentado un suicidio. Es lo que de las muchas cosas que se contaron. Sí. Vos pensás que si está involucrado una familia presidencial es un tema pesado en esa época, además. Y además, por ejemplo, una de las cuestiones que pasó es que la ama de llaves, que fue quien llamó y la encontró muerta, que era una persona de su confianza, primero había sido recomendada por su médico. Y de su médico también se sospecha si no fue quien, por mala praxis. Facilitó. No sé, tal vez no intencionalmente, pero a ella le daban muchos sedantes, muchos calmantes. Sí. Dicen que se les podría haber ido la mano. Y la ama de llaves, dicen que cuando llegó la policía estaba en una actitud medio extraña. Dicen que se murió por una sobredosis de pastillas y no había ni una jarra de agua en ningún lado con las que ella pudiera estar tomándolas. Todo muy sospechoso. Bueno, señor, ha pasado, señor Mele, con Marilyn Monroe. Una de sus tantas biografías el viernes que viene estará nuevamente